Hola, buen día. Estamos acá organizando las pantallas. Bien, ahí estamos. ¿Qué tal? Buen día. Estamos acá. Están llegando. Vamos a esperar que termine de llegar todo ahí y arrancamos. Cuando se estabilice la pantalla de frente. Bueno, está grabando, así que les pediría que como estamos haciendo la virtualidad, coloquen el DNI y su apellido y nombre, así ya queda la asistencia metida en el chat. ¿Está? Ah, perfecto. Bárbaro. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con este temita que es continuación de lo que estuvimos trabajando el otro día, mientras había un grupo que estaba dando el recuperatorio. Eh, Dos o tres cositas respecto al recuperatorio. Bueno, están las notas. Hay gente que me preguntó, entonces aprovecho acá a dárselo la explicación para todo el mundo, capaz que está ahora o no. Pero puntualmente me preguntaron, bueno, si les iba mal en el recuperatorio, bueno, si lamentablemente les va mal en el recuperatorio, como fue en algunos casos, han perdido la materia. ¿Está? Lamentablemente ya está, la materia no tienen posibilidad de aprobarla. Si hiciste el primer parcial y te fue mal, hiciste el recuperatorio y te fue mal, perdiste la materia. No hay otra posibilidad. Eso es lo que tiene. ¿Eh? Hubo un caso que me preguntó si podía hacer un trabajo adicional, un práctico. No, no. Eh, en la universidad se tienen que acostumbrar que el examen ahí tienen que demostrar si saben o no saben del tema. Pueden pedir las revisiones que quieran. En mi caso yo no tengo problema. Este, pero todo se define en el parcial. Si en el parcial no lo pueden hacer, no interpretan. A veces hay gente que todavía no sabe calcular un promedio. No es mi problema. Es un problema de su aprendizaje durante el trayecto de primaria y secundaria. Yo no estoy que ponerme en la universidad a explicarme cómo calcular un promedio. Lamentablemente es un tema de matemática de ustedes. Pero eso es lo que me he encontrado. Inclusive en el recuperatorio. Gente que no sabe calcular un promedio. Lo lamento. Si ustedes dirán, pero eso fue lo que, bueno, tendrán que protestar contra su primaria, contra su secundaria, pero en la universidad eso lo tienen que saber. Otro tema que también me ha sucedido, que tengo problemas, yo el martes que viene, cuando tengamos presencial, también lo llevo.
los parciales por una persona también lo quería ver. Hay varios que lo quieren ver en realidad. Todavía confunden las estructuras. Hay gente que todavía confunde las estructuras. Eh, si confunden las estructuras, también están en problemas. No es lo mismo una estructura para que una estructura condicional, un hacer o un repetir. Si lamentablemente confunden las estructuras, siguen estando en un problema serio. ¿Está? Más de uno me preguntó, bueno, pero entonces el parcial, sí, el parcial lo tienen que rendir bien. No hay chance, no hay chance. Como universitarios, como futuros profesionales, lo único que les puedo decir es que para llegar a ser profesional hay más aciertos que errores. Esa es la casa. Es decir, nosotros como profesionales sí nos hemos equivocado, hemos sido recuperatorios y también hemos recursado materias, porque tenemos que tener más aciertos que errores. ¿Eh? Así que bueno, ese es nada más como para comentar que bueno, que hubo de todo en los recuperatorios. ¿Eh? Uy, voy a bajar el teléfono. Pero bueno, lamentablemente, bueno, hay gente que no aprobó. Pero bueno, lo que tiene es eso. ¿Eh? Después esto también lo voy a comentar cuando, a ver, en la segunda tanda, a ver si alguno se despierta y engancha en la segunda tanda. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Si nosotros tenemos que hacer un vector, ¿no? Que es como una estructura, que también lo hablamos, la característica que tiene un vector y también una matriz es que es una única variable y esa variable lo que tiene es que como variable tiene un determinado ¿qué? Subíndice. Esa es la característica que presenta el vector. Entonces, vamos a acompañarnos un poquitito con el Excel para la explicación de lo que es el vector y de lo que es la matriz. ¿Está? Y en base a esto, después vamos a resolver los problemas. ¿Eh? Entonces, voy a compartir un Excel para hacer la explicación. Vamos a compartir el Excel. Esperen que me desarma siempre. Bien, ahí estamos en el chat. Bueno, el tema es este. Si nosotros tenemos una variable, por ejemplo, vamos a hacerlo así. Y esta variable, el nombre de la variable, ¿no? Yo le coloco Pepe. ¿Qué sucede? Vamos a poner acá, esto tiene que ser un entero, un número entero. ¿Está? La variable, en este caso, va a estar con un subíndice y este subíndice es el que va a indicar que la posición acá adentro. ¿Qué sucede? Como le decía el otro día a los chicos que estaban en la clase, que eran poquititos, ¿no? El valor entero que está acá, todos los vectores en todos los lenguajes arrancan en 0. Posición sería 0, 1, 2, 3, ¿está? Lo que tenemos acá, ¿qué es? Básicamente, ¿qué es? Sería un vector que tiene que, atención, 8 posiciones, porque tenemos a la posición que 0. ¿Estamos? Eso es lo que tenemos. El valor que voy a guardar, el dato que voy a guardar, siempre es homogéneo con el vector. ¿Qué significa? Si el vector Pepe es un número entero, lo que voy a guardar, ojo, no confundir el contenido de Pepe con el índice. ¿Me siguen? Por lo tanto, si Pepe es un vector entero, lo que voy a guardar acá adentro son números que enteros. ¿Es claro eso? De acuerdo a cómo está definido, es lo que nos va a permitir a nosotros lo que guardamos ahí adentro. Por lo tanto, si yo defino a Pepe como si fuera una variable de caracteres,
Lo que yo estoy guardando adentro son caracteres. Si guardo números, van a ser tratados como caracteres. ¿Soy claro con esto? De acuerdo a cómo defino la variable estructurada, es el contenido que va a tener ahí dentro. ¿Me siguen? Ese es el concepto de vector, donde yo tengo el nombre de variable con un subíndice. Ese subíndice va a representar el lugar donde guardo ¿qué? Determinado dato. ¿Me siguen acá? Este es el concepto de vector. ¿Cómo andamos acá? ¿Lo están siguiendo? Siempre lo voy a poner acá. ¿Está? Que si yo coloco, por ejemplo, vamos a ponerlo así, pp sub 2 sería que si yo coloco acá 25, pp sub 2 tendría que, lo voy a poner acá, el número 25. ¿Está? A eso se refiere. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso acá cuando uno guarda información y también que después la procesa. Al igual que en los casos anteriores, que nosotros dijimos, siempre en un algoritmo tenemos una entrada, un proceso y una salida. La ventaja que tenemos cuando estamos trabajando con un vector es que podemos guardar esa información y luego ¿qué? Procesarla. ¿Se entiende? Acá no es que un dato pisa al otro, como hemos hecho los algoritmos hasta ahora. Acá lo que tenemos es que nos permite también que guardarla en un vector y luego analizarla. ¿Me siguen? Esa es la característica que tiene. Vamos a suponer, vamos a hacerlo fácil, que tenemos un vector de 10 posiciones, como está acá, y vamos a pensar en dos cosas. Un pequeño ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cargar un vector de 10 posiciones con números enteros y determinar en qué lugar se encuentra el mayor valor. Epa, sí. ¿Y cuál es? Es decir, quiero saber dos cosas. Yo tengo ese vector, lo tengo que cargar y después saber que dónde tengo que el mayor es su posición. ¿Qué tiene? Nosotros acá podemos aplicar el algoritmo que vieron al principio, que era detectar el mayor. Y si no, la otra, ¿cuál es? Es cargar todos los valores con ¿qué? Con el número que entra, ¿está? Y luego, como proceso, que detectar a quién, al mayor y al lugar. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que vamos a analizar? Si yo tengo que cargar estos datos, vamos a suponer, qué sé yo, vamos a poner. Claro. Fíjense, si nosotros tenemos esto, yo ahora se lo estoy representando, ¿no? Todos estos valores. Un detalle a tener en cuenta. Cuando yo aplico un vector, siempre tengo que tener la cantidad total de datos a procesar. ¿Está? Yo cuando tengo un vector, siempre tengo que contar que la cantidad de datos a procesar. ¿Me explico? Si yo acá hablo de 10 posiciones es porque tengo 10 datos a procesar. Yo no puedo aplicar un vector, ¿está? Si no tengo que, ¿cuántos datos voy a procesar?
Porque el vector, a nivel, luego cuando empiezan a programar, necesita conocer qué, cuál es su límite. ¿Se entiende? Por lo tanto, yo tengo que tener en claro cuántos datos voy a procesar. Claro, al tamaño. Al tamaño. Yo en este caso, si yo acá tengo un vector de 10 posiciones, quiere decir que voy a poner que 10 datos acá. ¿Está? A eso me refiero. ¿Se entiende? Yo no puedo acá, por ejemplo, por decir, ¿no? Se ingresa, se ingresa una cantidad n de números en un vector, yo no puedo decirlo ahí. Porque yo no puedo plantear, se ingresa una cantidad n de números en un vector, pero ¿cuándo termina? No, no sé, no puedo aplicar un vector. ¿Se entiende? Es distinto si existe una clasificación y vos podés determinar el uso de un vector y lo guardo independientemente, no tengo problema. Pero sí tengo que establecer que tengo que tener en claro cuál es la magnitud o la dimensión de ese vector. ¿Se entiende? ¿Soy claro acá? ¿Me siguen acá? Sé que es temprano, un día medio feíto. Con humedad, bastante feo, el gris, está gris. ¿Está? Bien. Si a nosotros nos pide cargar esos datos, trabajamos con un contador o siendo más eficiente, a ver qué va a poner ahí Emiliano. No, lo que pasa es que ahí está definiendo otra cuestión cuando pones int vector x. Está definiendo otro vector. El tema es, claro, es otra cuestión. Ahí está definiendo otra cosa. Es lo que dice Matías. Mira, ahí el tema es otra cuestión. Es la longitud del vector. Si vos no tenés la cantidad de datos que vas a ingresar, ¿de cuánto es el vector? ¿De 5 valores? ¿De 10 valores? ¿De 100.000 valores? ¿De cuánto es el vector? Porque el vector te ocupa un espacio de memoria que va a tener que trabajar el lenguaje con eso. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que definirle de qué dimensión va a ser el vector. ¿Se entiende? Entonces el problema es qué tamaño va a tener el vector. Acá nosotros en la pantalla tienen un vector de una dimensión 10 que es chiquitito. Entonces vos decís, bueno, supongamos que, miren, a ver si se entiende en otro ejemplo. A ver, vamos a hacer este ejemplo, miren. Supongamos que a vos querés saber, supongamos, ¿no? Que vos en un pequeño algoritmo te dice, mira, quiero que me identifiques de todos los datos que estamos procesando, cuántas personas de la base de datos que tenemos, que capaz que es una base de datos de 100.000 personas, te dice, quiero que determines el estado, por ejemplo, cuántos tengo de acuerdo al estado civil. Entonces vos decís, uy, ¿cómo hago entonces? ¿Qué hago? ¿Variables? Y no, yo defino un vector que sea estado civil, por ejemplo. Opa. Supongamos que, a ver si me siguen, definís un vector que sea estado civil y le pones, a ver si no se me escapa ninguno, ¿eh? En pareja pongo. Y voy a poner solo. Está, supongamos. ¿Me siguen acá? Este para mí va a ser el vector. Si me comí alguno, dígame. ¿Está?
Este para mí va a ser ¿quién? Mi vector. A ver si me siguen acá. ¿Me siguen acá? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo capaz que, por decir, tengo un registro de, qué sé yo, 100.000. 100.000 personas en ese registro. Y te dicen, che, pero yo quiero que saber, un segundo, porque voy a estornudar mal y así, esperen un segundo. Bien, volvemos. Supongamos, como le decía, vos tenés más o menos, qué sé yo, 100.000 personas en ese almacenamiento. Pero no sabes si son 98.000 o 105.000, no tenés el número exacto. No vas a hacer un vector de 100.000 posiciones, es una locura, pero descabellada. Si vas a eso directamente te van a pegar un... Te van a decir, no, querido, dedícate a otra cosa, no a la informática. Bueno, pero yo acá podría definir, vamos a analizarlo, ¿no? Yo te coloco 0, 1, 2. Tenemos la cantidad de posiciones. Entonces yo podría definir a quién, a un vector que se llama estado civil, y acá tengo las posiciones. ¿Y qué hago yo en realidad? De acuerdo a lo, ando mal. De acuerdo a lo que leo, de acuerdo a lo que leo, si está casado, guardo la información acá, voy acumulando ahí, coloco 1. Si está, por ejemplo, divorciada, coloco un 1 acá. ¿Está? A medida que voy utilizando, ¿qué hago yo? Hago un contador, pero que va a estar direccionado ¿por qué? Por estado civil, sub qué, sub 0, o sub 1, o sub 2, o sub 3, ¿se entiende? De acuerdo a eso lo voy a estar guardando ¿dónde? Ahí adentro. ¿Me siguen? ¿Me siguen en la idea? Podría ser tranquilamente así, a ver si me siguen. Que en la variable yo tengo estado, epa, civil, ¿está? Y acá le ponemos, supongamos, si quieren ver el casado, ponen, agarro primero, casado igual a quién, epa, desbloqueen la llave. Igual a quién. Vamos a aprovechar. Claro, hacemos así, claro, tal cual. A ver si me entienden. ¿Qué sería esto que estamos marcando acá? La variable casado que te va a llegar con el valor 0, estado civil 0 va a ser estado civil 0 más que más 1. ¿Qué estoy haciendo acá, chicos? Esto. ¿Qué es para nosotros? ¿Un qué? Tal cual, como dice Jonathan. Es un contador, pero estamos contando que cada uno que llega por ahí, ¿qué hago yo? Pic, lo sumo, pic, lo sumo, pic, lo sumo. Entonces en mi vector estado civil, cuando proceso ¿qué? Todos los registros de mi almacenamiento, voy a tener a quién? A todas las personas de acuerdo a, a su estado civil. ¿Se entiende? Si necesitan para una estadística, para lo que fuera. ¿Se entiende lo que estamos charlando en esta mañana? Fíjense que de acuerdo al subíndice que está acá adentro, es que nos movemos donde acá adentro. ¿Se entiende? Ahí tiene una aplicación directa de un vector.
Si ustedes me preguntan, Norberto, ¿pero cuánto es el largo de vector? Y yo te fijo, del 0 al 10, tiene 11 posiciones mi vector. Supongamos que, no sé, que te falta catalogar alguna forma más, y bueno, hacemos uno más, y tendrá un poquito más de largo el vector. ¿Se entiende? Pero lo que tiene que quedar en claro es que cuando yo trabajo con vectores, tengo que saber que la longitud del vector, ¿soy claro con eso? ¿Me siguen acá? En este caso tenemos 11 posiciones. ¿Está? Después, si necesitamos guardar adentro, sumar, como veníamos trabajando, no hay problema. No hay problema. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es lo que vamos a guardar acá adentro. ¿Soy claro con esto? Es importante lo que voy a guardar acá adentro. Si acá esto es entero, todos los contenidos van a ser números enteros. ¿Eh? A eso se refiere. Lo van siguiendo, insisto, porque no es un tema para nada difícil, pero hay que tener cuidado con estos detalles. ¿Eh? Tal cual, Franco, lo tenés que saber. Sí, sí, lo tenés que saber. Por eso insisto, lo tenés que saber, Franco. Lo tenés que saber. Si vas a trabajar con un vector o con una matriz, que tal vez lo vamos a trabajar esta mañana, tenés que tener en cuenta que no es que se lo preguntas al usuario. Ahora vas a ver un ejercicio, ahora vamos a hacer un ejercicio, Lucía, y vas a ver cómo se puede detectar esto. ¿Está? Porque en el análisis, ahora van a ver cómo esto se puede detectar. Sí, bueno, tal cual, porque el usuario es el que te pone el requerimiento, ¿no? Está, si a nosotros acá, supongamos acá, que dice Estado Civil, vos empezás a catalogar, yo empiezo a catalogar y digo, mira, le mostrás, llamar a tener posición de un vector, van a escribir el índice, voy a escribir el valor, por ejemplo. No, yo puse casado porque vos en algún lado, vas a tener que definir que casado es igual a 0. Yo acá en la rutina vas a tener que definir que casado es igual a 0, cosa que ponga Estado civil 0 es igual a Estado civil 0 más 1. Esto es para asociarlo con esto. ¿Se entiende? Porque esto, el casado, tiene que ser, claro, así dice 0. Por eso digo, si es 0 o 1. Claro, se escribe el nombre, claro. Se escribe el número del índice, claro. Lo definís arriba. Cuando está leyendo, si te lee el dato y es casado, le clavas el 0, entonces te lo guarda en estado civil 0. Tal cual. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que estamos charlando acá? Para nosotros, uy, ya pasó media hora. Para nosotros son estas etiquetas, pero para el sistema va a ser estado civil 0, 1, 2, 3, 4. ¿Está? Cuando uno arriba lo va armando, si lo que te lee es casado, vos le vas a asignar que es 0. Entonces lo va a guardar en ¿qué? El estado civil sub 0. ¿Está? Si de la lectura te sale solo, por ejemplo, va a ser ¿quién? Estado civil sub ¿qué? Sub 9. ¿Se entiende? Esa variable que yo les puse para que entiendan el ejemplo, porque es un ejemplo de un contador nada más, es la variable que va a estar metida acá adentro, acá, en casado. Esto para que me entiendan lo que era un contador. Claro, no pasa nada, ¿se entiende? Pero vos acá, esto, la notación correcta, ahora lo borro, esperen. Supongamos que, pará, vamos a hacer una cosa porque
Supongamos que acá en lugar de casado, en realidad vos ponés opción. ¿Está? A ver si se entiende ahí. A ver si resulta un poquito más claro. A ver si resulta un poquito más claro. De acuerdo a la opción que te está trayendo esto, no da vuelta, espera. A ver, ¿se entiende esto? El tema del Estado civil opción. Estado civil opción más uno. ¿Eh? La opción va a ser cualquiera de cualquiera de ellos. De acuerdo a ellos te va a tener un número y de acuerdo a un número lo va a guardar acá adentro. Pasa por ahí. De acuerdo a la opción, de acuerdo al valor que te trae, con una selección múltiple, si entra esto, le asigno esto. Si entra esto, asigno esto. Entonces ya después lo guarda automáticamente. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo andamos en esta primera parte? ¿Lo van siguiendo? Bueno, vamos a hacer una cosita. Bárbaro. Vamos a dejarlo acá. ¿Está? Así me organizo un par de ejercicios para poder analizarlo esto mejor. ¿Eh? Y nos vemos en 20 minutitos. ¿Eh? Hacemos así. Dale, un cafecito. Yo me voy a tomar un descongestivo porque estoy bastante complicado. ¿Eh? Me tomo un descongestivo. Dale, hasta luego.